Hay partidos que merecen llamarse partidos de Copa del Mundo. No por el marcador, no solo por la instancia en que se juegan, no únicamente por los nombres, sino porque condensan algo más: historia, tiempo, épica, despedida, sufrimiento, jerarquía, desde luego polémica, belleza y sí, desde luego una dosis de crueldad. Porque cuando uno se emociona, aunque no tenga favorito, y termina afectado por un partido, sabe que ha visto algo que probablemente no se repetirá de la misma forma. Portugal contra Croacia fue uno de esos partidos. Ya el contexto prometía una noche especial. Dos selecciones importantes, acostumbradas a rondar la grandeza sin terminar de conquistarla del todo. Dos países que han estado cerca, que han rozado finales, semifinales, títulos europeos, noches memorables, pero que también conocen demasiado bien quedarse en la orilla. Dos equipos cargados de talento, pero también de frustración. Dos selecciones que han vivido alrededor de dos caudillos, Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Dos sobrevivientes de una época, y para uno de ellos este partido iba a ser el último de una Copa del Mundo. Para el otro, la posibilidad de seguir acariciando el sueño de ser campeón mundial con la selección a la que le ha entregado su cuerpo, su prestigio, su vejez y su leyenda. Ese contexto ya anticipaba algo, pero quizás no lo anticipaba todo. El primer tiempo fue un partido a la manera de Croacia, o mejor dicho, fue un partido que Croacia aceptó jugar desde su vieja ciencia de supervivencia. Portugal estuvo atacando, asedió, acumuló llegadas, tuvo ocasiones que no convirtió. Croacia a resistir, a cerrar, a esperar. Administró el sufrimiento con esa paciencia que le conocemos tan bien. Parecía una de esas noches en la que los croatas invitan al rival a cansarse, a desesperarse, a creer que está dominando, mientras ellos van llevando el partido hacia el terreno que más conocen: la prórroga, los penaltis, el tiempo largo y el barro psicológico. Hasta allí todo parecía reconocible. Portugal empujaba, Croacia sobrevivía, Modric respiraba el partido, Cristiano esperaba su momento. Pero en el segundo tiempo el partido cambió de naturaleza. Croacia dejó de sobrevivir y empezó a apostar. Allí nació lo extraordinario, porque no se conformó solamente con resistir, pasó del partido de la sobrevivencia al partido del riesgo, del bloque bajo a la ofensiva, del aguante al juego, y entonces las mejores oportunidades empezaron a nacer del lado croata. Portugal, que había mandado en el primer tiempo, comenzó a perder el control emocional del partido. Croacia ya no parecía querer llevar el juego a la larga, parecía querer ganarlo, y lo golpeó. Iván Perisic, otro veterano de 1000 batallas, marcó el 1-0 al minuto 53. No fue un gol cualquiera, fue el gol de una generación que se niega a desaparecer. La Croacia de Modric, Perisic, Kovacic y compañía volvía a levantarse en una Copa del Mundo como si el tiempo todavía no hubiera terminado de cobrarle la factura. El partido entonces se abrió a la grandeza. Portugal quedó herido. Croacia olió sangre y durante varios minutos pareció posible que la historia se decantara hacia el lado balcánico. Tuvo ocasiones, encontró espacios, ganó confianza. Diogo Costa, el portero portugués, tuvo que sostener a su selección cuando el equipo se resquebrajaba. Croacia dominaba no solamente la pelota, sino el ánimo. Y entonces apareció el otro caudillo, Cristiano Ronaldo. Antes había tenido un gol anulado por un fuera de juego mínimo, de esos que pertenecen ya al fútbol de la geometría tecnológica. Pero al minuto 68 llegó el penalti, discutible para algunos, suficiente para el árbitro después de la revisión. Un agarrón sobre Renato Veiga dentro del área. Cristiano tomó la pelota y empató. Portugal 1, Croacia 1. Allí el partido ya tenía todos los ingredientes de una gran noche mundialista: dominio alterno, veteranos decisivos, VAR, polémica, ocasiones falladas, porteros exigidos, un gol de Perisic, un penal de Cristiano, Modric todavía sobre el campo. La sospecha de que uno de los dos viejos dioses estaba jugando sus últimos minutos mundialistas. Pero lo mejor, o lo más cruel, estaba por venir. Después del empate,
Croacia no se hundió. Al contrario, siguió jugando mejor que Portugal durante varios tramos. No era una Croacia resignada a esperar los penaltis, era una Croacia arrojada, que quería ganar antes. Eso la hizo más admirable, pero también más vulnerable. Entonces sucedió. Roberto Martínez, el entrenador de Portugal, tomó una decisión de gran calado. Sacó a Cristiano Ronaldo. Minuto 82. No fue un cambio menor, no podía hacerlo. Sacar a Cristiano en un partido así, en una Copa del Mundo, con Portugal jugándose la vida, era tocar un tabú. Cristiano hizo gestos de tristeza y desaprobación, pero salió como un grande. Le dio la mano al compañero, permaneció con el equipo, no rompió la escena, no convirtió su sustitución en un teatro de ego, y eso también hay que decirlo, porque un caudillo no solamente se mide cuando marca, también se mide cuando le toca salir. Cristiano salió dolido, como era lógico, pero no destruyó la unidad emocional de Portugal. Y entonces ocurrió la ironía. El gol decisivo lo marcó Gonzalo Ramos, que no entró directamente por Cristiano, pero que sí ocupó su lugar. Al minuto 90 más 4, Rafael Leao mandó el centro y Gonzalo Ramos ganó entre los dos centrales croatas para marcar de cabeza el 2-1. Un gol de heredero, un gol de ruptura, un gol que decía, sin decirlo del todo, que Portugal sigue con Cristiano, pero tal vez ya no siempre desde Cristiano. Hasta ese momento el partido había sido grande. Con ese gol se volvió dramático y con lo que vino después se volvió memorable. Porque Croacia todavía tuvo una última vida. En una jugada confusa, agónica, casi ilegible para el ojo humano, el balón terminó en la red portuguesa. Durante unos segundos pareció que Croacia había regresado de la muerte, pero entonces intervino el VAR. La jugada fue revisada. Aparentemente el chip del balón, la tecnología, la mínima peinada, el contacto apenas perceptible, la posición adelantada. Todo ese aparato moderno del fútbol terminó decretando que el gol no valía. Una jugada que en otro tiempo habría pertenecido al destino, ahora perteneció a la tecnología. Y Croacia quedó fuera. Así de cruel. No por falta de dignidad, ni por falta de fútbol, y desde luego no por falta de grandeza. Quedó fuera por un contacto imperceptible para el ojo humano. Es más, ni siquiera con las tomas de la televisión y probablemente ni siquiera con las del mismo VAR, sino por el chip que lleva el balón Trionda. Como tantas veces en la historia croata, la gloria estuvo cerca, muy cerca, pero no se dejó tocar. Portugal avanzó, Croacia se despidió y con Croacia muy probablemente se despidió Luka Modric de las Copas del Mundo. ¡Qué jugador! ¡Qué extraordinario jugador! Modric fue de los grandes caudillos de la noche, el que terminó dentro del campo, el que permaneció hasta el final, el que todavía intentaba ordenar, respirar, tocar, empujar, pedir una última jugada al tiempo. Cristiano siguió vivo en el torneo desde la banca. Modric quedó eliminado sobre el césped. El que salió, quedó. El que se quedó, salió del torneo. Se va como el corazón visible de una generación que convirtió un país pequeño y muy joven en una presencia inmensa del fútbol mundial. Fue entrega y calidad, lucha y destreza, inteligencia y resistencia. Fue un cuerpo pequeño contra destino grande. Fue el ritmo de una nación improbable. Croacia nos ha regalado otra gran actuación mundialista, otra noche de honor. Portugal, en cambio, sigue. Sigue Cristiano Ronaldo, pero quizás no todo el tiempo. Sigue el barco portugués cargado de talento, de memoria, de duelo y, como siempre en la cultura portuguesa, es barco de nostalgia, de saudade, pero a la vez también de esperanza. Y una pregunta inevitable: ¿cuánto necesita todavía a su viejo capitán y cuánto necesita empezar a navegar el barco lusitano más allá de él? La respuesta vendrá pronto, porque ahora espera España, Portugal contra España. Un partido, un clásico ibérico,
Una frontera compartida convertida en partido de Copa del Mundo. España que llega con autoridad, con 3-0 limpio sobre Austria, con la sensación de haber encontrado su repertorio. Portugal llega herido, rescatado, emocional, dramático, sostenido por un gol de Ramos y por la sobrevivencia del mito de Cristiano Ronaldo. Vaya platillo. Pero antes de llegar allí había que detenerse en esta noche, porque Portugal contra Croacia fue uno de esos partidos que no se consumen ni se olvidan. Fue una batalla entre dos generaciones que se resisten a irse. Fue una despedida probable, fue una sobrevivencia, fue una discusión entre símbolo y funcionamiento. Fue un partido donde el fútbol antiguo, los caudillos, la épica, la dignidad, el dolor, convivió con el fútbol nuevo, el VAR, el chip, la línea, la decisión tecnológica. Y al final, como casi siempre, el Mundial eligió la crueldad. Cristiano sigue, Modric se va. Portugal avanza, Croacia vuelve a quedarse en la orilla. Pero no todas las orillas son derrota pura, algunas son leyenda. Una jugada que en otro tiempo habría pertenecido al destino, ahora perteneció a la tecnología. Dichosos nosotros que vimos este partido, porque no solo vimos una batalla entre Portugal y Croacia, sino el duelo final o casi final entre Cristiano Ronaldo y Luka Modric. Pero también vimos otra cosa, el relevo de unos dioses por otros. Durante siglos el fútbol, como la tragedia antigua, vivió bajo el dominio del error. El error del árbitro, el error del defensa, el error del ojo humano, el error del destino. Los griegos habrían dicho quizás que los dioses nublaban por un instante la vista del héroe, que una fuerza oscura, una ceguera momentánea, una T se posaba sobre los hombres y los llevaba a cometer el gesto fatal. Un mal despeje, un paso tardío, una mano imperceptible o una mano de Dios. Así trabajaban los viejos dioses del fútbol. No siempre eran justos, pero eran narrativos. Dejaban que el error humano entrara en el partido como parte del destino. Había algo terrible y hermoso en esa fragilidad. Los héroes caían porque no veían, porque se equivocaban, porque el mundo era demasiado rápido para sus ojos. Pero ahora esos dioses empiezan a retirarse. O quizás no se retiran, también ellos son sustituidos. El VAR, el chip, el balón, la línea trazada por la máquina, la mínima peinada detectada por una tecnología que el ojo no alcanza a percibir, anuncian una nueva teología del fútbol. Ya no decide solo el árbitro, ya no decide solo el destino, ya no decide únicamente el error humano, decide también el dispositivo. Y habrá quien diga que esos ya no son dioses, que son máquinas, protocolos, sensores, algoritmos, pero quizás los nuevos dioses siempre llegan así, primero como herramientas, después como autoridades y finalmente como destino. Croacia no cayó solamente ante Portugal, cayó también ante una nueva forma de verdad, una verdad más precisa, sí, más fría también, más justa, quizá, pero menos humana. Y en ese sentido el partido no solo mostró un relevo generacional en el campo, Cristiano saliendo, Ramos marcando, Modric despidiéndose, mostró también otro relevo más profundo, el despido de los viejos dioses del error y la llegada de los dioses tecnológicos. El fútbol antiguo todavía estaba allí, los caudillos, el dolor, la épica, la dignidad, la despedida, pero el fútbol nuevo dictó la última palabra. Pero eso sí, siguió siendo cruel y por eso el fútbol sobrevive incluso a la tecnología. Porque en un partido así, da igual quién y cómo se decida. Siempre es cruel perder, pero es que la vida también muchas veces es cruel.